A ver, estaba revisando la plataforma y parece que no sé qué pasó con los apuntes que se supone los subí. Bueno, la cuestión es que los voy a subir luego, los apuntes de hoy día, ¿ya? Y van a quedar todos en la unidad que corresponde porque había un enredo por ahí. Esto de equilibrio químico, todo lo de equilibrio, lo que empezamos a ver en la clase pasada, que es una PPT, más los apuntes que voy a revisar hoy día, son todos de la unidad 4, unidad número 4, que es la que empezamos a ver, que es la siguiente unidad. Recuerden que son 5 unidades. La primera, estructura atómica, enlace químico, fuera. La segunda, reacciones químicas, que está finiquitado. La tercera, disoluciones químicas, diluciones, valoraciones, fuera. Y ahora empezamos con la cuarta, o ya continuamos, digamos, con la cuarta unidad, que sería lo de equilibrio químico, equilibrio iónico, constante de equilibrio, cálculo de pH e hidrólisis. Todo eso va a ir quedando ordenadito en las unidades que corresponden. ¿Se va entendiendo, supongo, cierto? Ya. Entonces, lo que viene ahora es el equilibrio químico. El otro día vimos una introducción al equilibrio, vimos un poquito lo que era velocidad de reacción, ¿no es cierto? Que era la rapidez con que ocurrían las reacciones químicas. Y bueno, hay que continuar con eso porque nuestro norte en esta parte, nuestro objetivo es darle una vuelta a lo que se llama equilibrio iónico. Y fundamentalmente el equilibrio iónico es lo que dice relación con el cálculo del pH, del grado de acidez de la sustancia. Así es que eso es lo que tenemos que ir revisando a partir de ahora solamente, ¿ya? Por lo tanto, ustedes me van a decir si están observando estos apuntes que tengo acá. Por favor, me lo dicen, sí o no. Dice expresión de la constante de equilibrio. ¿Están copiando, chicas jóvenes? Sí, profe, sí se ve. Buenísimo, entonces, miren bien. El otro día, ¿cierto? Dijimos lo que era el equilibrio químico, fundamentalmente eso que está en la PPT, que les voy a subir nuevamente ahora bien ordenadito, como les digo, es la introducción a esta parte. Eh, lo que importa ahora es hablar de la expresión de la constante de equilibrio. Digamos que la constante de equilibrio, el otro día lo dije, lo repito, permite cuantificar, permite, ¿cierto?, dar una cantidad, un valor a lo que ocurre, escuchen bien, con la concentración de los reactivos y los productos en el llamado momento del equilibrio, en el llamado tiempo de equilibrio. Es decir, parte una reacción química, ¿cierto? Se empieza a gastar el reactivo, empieza a aparecer el producto y se llega a un momento en que pareciera que ya no se forma más producto ni se gasta más reactivo. Allí ese momento o esa situación aparente es lo que uno llama tiempo de equilibrio. Entonces allí se mete esto de la constante de equilibrio que nos dice hay un valor. Y ese valor lo que hace es relacionar la cantidad de producto y la cantidad de reactante. 2 moles de productos, 1 mol de reactante, por ejemplo. Eso es lo que hay en ese momento. Esa es más o menos la cantidad. Y claro, cuando uno divide, ¿no es cierto? 2 en 1 dice 1, 2 dividido en 1, perdón, queda igual a 2. El valor de la constante de equilibrio es 2. En ese momento, ¿no es cierto? Uno dice la relación que hay entre la cantidad de producto y la cantidad de reactante es igual a 2. ¿Por qué dividió 2 en 1? Porque 2 correspondía, ¿no es cierto?, a la cantidad de producto, 2 moles por litro, por ejemplo, y 1 mol por litro correspondía a la cantidad de reactante. Más o menos por ahí va la idea de lo que es la constante de equilibrio. Entonces, en general, para un sistema en equilibrio tenemos esta reacción, ¿cierto? A más B igual C más D, lo que ya conocemos. Acuérdense que A y B son los reactantes y C y D son los productos y las letras chicas son los coeficientes estequiométricos que para ahora y para nuestro objetivo se ajustan, ¿no es cierto?, fundamentalmente con el tanteo y punto. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 3, qué sé yo. Ya. Y en el momento del equilibrio, aunque hay aparente calma, como dije,
están ocurriendo dos reacciones. La directa, en donde todavía los reactivos se van desapareciendo y transformándose en productos, y la reacción inversa o indirecta, en donde ya la cantidad de productos que se ha formado es tal que permite dar vuelta al proceso. Entonces, hay dos reacciones, la directa y la inversa, o la indirecta. Por lo tanto, si escribimos la expresión de la ley de velocidad a la reacción directa de izquierda a derecha, la tomamos en función de los reactados, de los reactantes, ¿cierto? Eso lo dijimos el otro día. Entonces, velocidad directa va a ser igual, menos, acuérdense, porque eso va desapareciendo, por eso es menos, va a estar dada por la concentración de A elevado a su coeficiente, por la concentración del reactante B elevado a su coeficiente. 1, 2, 3, qué sé yo, depende del numerito que tenga delante. ¿Ok? Y la ley de velocidad expresada en función de los productos va a ser positiva. ¿Por qué positiva? Solamente esta cuestión es convencional, nomás el símbolo, ¿no? Positiva porque, bueno, como los productos van apareciendo, van siendo positivos, ¿cierto? Van subiendo. Por tanto, constante de la velocidad indirecta o inversa por la concentración del producto C elevado a su coeficiente por la concentración del producto D elevado a su coeficiente. Entonces tenemos velocidad de reacción directa, velocidad de reacción indirecta. ¿De acuerdo? Se sabe que en el equilibrio químico están ocurriendo dos reacciones, la directa y la indirecta, de manera simultánea y que transcurren con igual velocidad. Por lo tanto, sabemos que en el equilibrio tenemos que la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción indirecta. Directa, inversa. Reemplazamos ahora eso y eso. En vez de BD ponemos eso y en vez de BI ponemos eso. Por tanto, velocidad de reacción directa menos constante de velocidad directa por concentración de A elevado a por concentración de B elevado a B igual constante de velocidad indirecta por concentración del producto C por concentración del producto D. Eso igual a eso. Bueno, arreglamos matemáticamente esto, las constantes las juntamos. Eso, ¿no es cierto? Esto que multiplica pasa dividiendo. Y esto que multiplica pasa dividiendo acá. Entonces pasamos esto para acá y esto para acá. ¿Cómo me queda? Menos KD partido en KI igual producto C por D dividido en reactivo A por D. Constante sobre constante es otra constante y ahí aparece la constante de equilibrio. Y ahí queda la expresión de la constante de equilibrio, ¿no es cierto? Así se llega a esto, que esto es lo que nos interesa a nosotros interpretar. Esto es lo que debemos trabajar. Eso. Constante de equilibrio, también llamado ley de acción de masas. Incluso algunos, como les dije el otro día, lo llegan a escribir, a definir. Fíjense cómo lo definen, más o menos así, una cosa bien engorrosa. Pero más o menos, escúchenme cómo lo definen. La constante de equilibrio es la razón o cociente, ¿ven que es una división? ¿Entre qué cosa? Entre el producto de la concentración molar de los productos elevado a sus coeficientes y el producto de la concentración molar de los reactantes elevado a sus coeficientes. Razón entre productos y reactantes, ¿ven? La razón. Eso tiene un valor, eso también. Entonces, a fin de cuentas, cuando cuantificamos, la constante tiene un valor, tiene un número, ¿no es cierto? Que puede ser menor que 0, perdón, el parámetro 1, puede ser igual a 1, cuando esto es igual a esto, x partido en x, 10 partido en 10, 1000 partido en 1000, 0,8 partido en 0,8, puede ser mayor que 1, cuando esto es 2 y esto es 1, cuando esto es 100 y esto es 3, cuando esto es 4 por 10 a la menos 2, y esto es 4 por 10 a la menos 5, mayor que 1, o bien menor que 1, ¿no es cierto? Que puede ser 1 partido en 2, 0,5, 5 partido en 1000, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tiene un valor. ¿Se entiende la idea? Ya, hasta ahí tenemos el cuento, ¿ven? Constante de... ¿Sí? Pero ¿para qué sirve esta fórmula? O sea, ¿qué calcula? Mira,
calcula la razón, la razón entre las concentraciones. Tú divides la concentración de los productos en la concentración de los reactantes en el momento del equilibrio. Y ahí te dice 2, 5, 10, menos 5, o sea, no te da negativo, 0,5, 0,02, qué sé yo. Te da un valor. Si tú divides eso en eso, esos valores los tienes que conocer o calcular de alguna forma. Nosotros no vamos a pedir tanto que calculemos porque no es nuestro interés calcular, porque hay cálculos, ¿cierto? Calcula la concentración de acá, de acá. Nosotros no vamos a pedir tanto cálculo de eso. Pero sí tienes que interpretar qué significa. ¿Qué significa si es mayor que 1? ¿Qué significa si es igual a 1? ¿Qué significa si es menor que 1? Eso lo tenemos un poquito más adelante. Interpretar. Profesor, ¿Sí? es que la verdad es que no entiendo porque cuando veo tanta letra como que no logro comparar los números. Pero mija, pues esto es una reacción. Por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio igual a NaCl más agua. Eso. HCl más agua igual a H3O más Cl menos, qué sé yo. Eso va a tomar un nombre después, va a tomar un valor, va a tomar, ¿no es cierto?, una fórmula. Esto en general, ¿comprendes? Ya lo vamos a ir desarrollando. Profesor, ¿Sí? pero esto solo ocurre en caso de que la reacción sea reversible, o esas flechas no significan que la reacción sea No, reversible. esto significa que es reversible, ¿cierto? Porque hay dos reacciones, directa e indirecta. Eso. Hay que suponer eso. ¿Ya? Pero solo ocurre en esas reacciones. Por ejemplo, en Claro. una que sea solo directa, ¿no? Una constante que relaciona, una constante de equilibrio que relaciona eso, que hay dos reacciones que están ocurriendo simultáneamente. Una directa, de izquierda a derecha, y una indirecta de derecha a izquierda. Eso. Ya, pero vamos adelantando. A lo mejor te estás complicando todavía sin ver dónde están las aplicaciones. Tranquila por ahora, ¿ya? Vamos a ir viendo lo que tenemos que ir rescatando, yo les voy a ir diciendo. Fíjense, la constante de equilibrio tiene varios nombres. Puede ser K sub C, que es la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares. De aquí en adelante, todo esto de corchete significa moles por litro. Concentración de C en moles por litro. Concentración de D en moles por litro o molaridad. ¿Cierto? Eso es nuestra convención de ahora para adelante. Moles por litro o molaridad. También se usa la normalidad de repente. ¿Ya? Puede ser Kp, que es la constante de equilibrio en función de las presiones, cuando se trata de gases, por ejemplo, ¿cierto? Cuando aquí tienes, por ejemplo, hidrógeno gas más nitrógeno gas igual a amoníaco gas. Son puros gases, por tanto se habla de una Kp en vez de una Kc. Kp en función de las presiones, presión del amoníaco, partido presión del hidrógeno, presión del nitrógeno. Eso va a ser el valor que va a tener. Puede ser Kps, que es lo que se llama, no sé si han visto alguna vez, la constante del producto de solubilidad, que nosotros no le damos a dar mucha importancia ahora. Puede ser la constante del agua, obviamente del inglés, ¿cierto? KW, que es la constante del producto iónico del agua, que nos vamos a referir luego. Puede ser, y aquí nos interesa, constante del ácido y constante de la base. Hay que rescatar estas cosas, fundamentalmente estas tres últimas. Esta es la que nos va a importar a nosotros. Constante de acidez, constante de basicidad y constante del agua. Con estas tres vamos a hacer todos nuestros cálculos y nos va a preocupar. ¿Ya? Ahora que vamos a hablar un poquito de estas dos también para que nos contextualicemos. Por ejemplo, hay dos tipos de equilibrio. Los homogéneos. ¿Cuáles son los homogéneos? ¿Qué ocurre en una misma fase? Puros gases, puras sustancias acuosas, ¿cierto? Es decir, no hay mezclados sólidos con líquidos, por ejemplo, sino que son puros gases, o son solo acuosos, o son solo iones, o son solo sólidos, por decirlo así. Ese es el equilibrio homogéneo. Dice, para un equilibrio homogéneo, que es aquel que ocurre en una sola fase, por ejemplo, la gaseosa, ejemplo, nitrógeno gas, hidrógeno gas, amoníaco gas, o HI gas igual a hidrógeno gas y 2 gas. En este caso, por equilibrio homogéneo, puros gases, ¿se fijan? La expresión de la constante de equilibrio se deben considerar todas las especies, todas, si son todos gases, todas se consideran. Por lo tanto, por ejemplo, ¿cuál es la constante de equilibrio en función de las concentraciones? ¿Ves?
No olviden que es producto partido en reactante. Lo de la derecha dividido en lo de la izquierda. Esa es la idea. Lo de la derecha dividido en lo de la izquierda. Lo que está a la derecha dividido en lo que está a la izquierda. Vean bien. Estamos hablando de este caso particular, de ese. ¿Cómo va a ser nuestra constante en función de la concentración? Lo que está a la derecha, concentración del amoníaco, producto amoníaco elevado al cuadrado, porque hay un 2 ahí, ¿ven? Dividido en concentración del nitrógeno elevado a 1, ¿ven? No hay nada, no se pone nada, por, ahora es por nomás, por la concentración del hidrógeno elevado al cubo. Amoníaco elevado al cuadrado, dividido en nitrógeno elevado a 1 por hidrógeno elevado al cubo. Y esto es molaridad. Esa es la concentración o la constante expresada en función de la concentración. Como son gases, podemos hablar de una K sub P, ¿no es cierto? También para este equilibrio, como ocurre en fase gaseosa, se tiene una constante de equilibrio en función de las presiones parciales, Kp. En vez de poner concentración, ponemos presión parcial al cuadrado del amoníaco, del producto amoníaco, por, en vez de concentración, ponemos presión parcial elevado a 1 del nitrógeno, por presión parcial elevado al cubo del hidrógeno. ¿Ven? Se pueden escribir las dos. Si tenemos las concentraciones, sacamos un valor. Si tenemos las presiones parciales, sacamos otro. Y estos datos, bueno, van a ser conocidos, nos van a decir. Pero vuelvo a decir, no es el caso nuestro calcular estas constantes. Solo nos interesa darle una miradita a cómo se relaciona esto. Ya la vamos a interpretar. Veamos ahora. También existe una expresión, esto es pura matemática nada más, que relaciona las dos constantes, la cual está dada por Kp igual a Kc por R por T elevado a delta N. ¿Qué significa R? La constante de los gases, ¿se acuerdan? 0,082. ¿Qué significa T? La temperatura, pero en Kelvin. Acuérdense que si tengo 10 grados Celsius son 283 Kelvin, porque a los Celsius le sumo 273 para cambiar a Kelvin. Y la Kc, bueno, un valor constante de equilibrio en función de las concentraciones molares. Y delta N, un delta, acuérdense que es una diferencia, ¿no es cierto? Diferencia entre los moles estequiométricos. En este caso, fíjense bien, por ejemplo, para el caso que estamos analizando, nitrógeno más hidrógeno igual a amoníaco. Tenemos ajustado, ¿cierto? 2 nitrógenos aquí, 2 nitrógenos acá. 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces, ¿cuánto es el delta N? La diferencia entre los moles estequiométricos. Moles de producto menos moles de reactante. ¿Cuántos moles de producto hay? Me lo dice el coeficiente, 2. Menos los moles de reactantes. 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. ¿Ven? 2 menos 4 me da menos 2. Entonces, la Kp va a estar dada así, Kc por R por T elevado a delta N en menos 2. ¿Ven? Menos 2. Eso es solamente recordar que hay una relación matemática entre las dos. Tampoco le vamos a dar mucha importancia al cálculo. Solamente les podría preguntar, por ejemplo, en una alternativa, ¿cómo se relaciona Kp y Kc para este cuento, para esta reacción? Habría que buscar la alternativa que me muestre eso. Algo parecido a eso. No les voy a pedir que me den el cálculo 0,082 por 2, 93 y 5, qué sé yo. No, eso no es nuestro objetivo. Por otra parte, para un equilibrio heterogéneo, que sería el distinto, ¿cuál sería el heterogéneo? Donde hay gases y líquidos, por ejemplo. Donde hay sólidos con líquidos. Donde hay sólidos con acuosos. Para un equilibrio heterogéneo, que es aquel que ocurre en más de una fase, se tiene que, en la expresión de la constante de equilibrio, solo se deben considerar los gases y los acuosos o iónicos. Por tanto, siempre debe ir acá, en este cuento, el estado físico en que están las especies, para poder escribir bien la constante. Entonces, las sustancias sólidas y las líquidas, si aquí dijera L y aquí dijera S, no se consideran en la expresión de la constante. Solo se consideran gases y acuosos. ¿Por qué no sólidos líquidos? Porque a través del tiempo
la concentración de un líquido o de un sólido no cambia. Y eso significa que se considera igual a 1. Por tanto, no se considera. Veamos un ejemplo. Tenemos carbono sólido más hidrógeno gaseoso igual metano gaseoso. Tenemos sólidos, tenemos gases. Aquí solo consideramos los gases y no los sólidos. Por tanto, la constante en función de la concentración, producto metano elevado a 1, ¿no es cierto?, dividido en producto hidrógeno al cuadrado. ¿Y por qué no va eso? Porque esto es lo mismo que pusiera por 1. Otro ejemplo. NH4HS sólido, gas, gas. Vamos a considerar solamente esos dos, ¿se fijan? Entonces, está ajustado primero, hay que fijarse siempre que está ajustado para escribir la constante. Un nitrógeno, 4, 5 hidrógenos, 3 más 2, 5. Un azufre, ajustado, no hay que poner nada. Por tanto, considero solo los gases, concentración del amoníaco, que son los productos, por la concentración del H2S, dividido en eso, pero como eso es sólido, es como si pusiera dividido en 1. ¿Ya? En la guía hay, ¿no es cierto? No sé si tiene el mismo número, pero dice ejercicio número 1 de la guía 4, página 16, creo que puede que sea la antigua esta, pero no sé si la había cambiado, pero es lo mismo en todo caso, les cambia a lo mejor el número. Dice, escriba la expresión, las expresiones de la constante Kc y de Kp para los siguientes sistemas de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué no se consideraban los sólidos y los líquidos? Porque a través del tiempo, la concentración de sólidos y líquidos no cambia, no varía, y se consideran igual a 1, por esa razón. Es como, si tú le pones sólido acá, es por cierto la concentración. ¿Cuánta es la concentración de carbono sólido? 1. Entonces no pesa ni juega, ¿ves? 1 por eso me hace lo mismo. Por esa razón, no van los sólidos ni los líquidos. ¿Ya? Entonces, en la guía dice, escriba las expresiones de Kc y Kp para los siguientes sistemas de equilibrio. El CO2 gas, seguramente no está acá, ¿no es cierto?, ajustado esto. Más O2 gas, el CO3 gas. ¿Ven? Este es homogéneo, son puros gases, aquí hay que escribirlas todas, considerar todas las concentraciones. Ajusto primero, un azufre, 2 oxígenos, más 1 medio por 2 es 1, ¿ven? Son 3 oxígenos. O bien, le ponen aquí 2, 1, 2, da lo mismo. Ven, acá abajo está, 2, 1, 2. Eso o eso. Voy entonces a escribir la concentración, la constante, en función de las concentraciones. Como son todos gases, considero las 3. Concentración del producto CO3 al cuadrado, ¿ven? Dividido en concentración del SO2 al cuadrado por la concentración del oxígeno elevado a 1. Y Kp, si lo tomara en función de las presiones, ya que son todos gases, ejercen presión, sería presión parcial al cuadrado del SO3 dividido en presión parcial al cuadrado del SO2 por presión parcial del oxígeno elevado a 1. Presión parcial elevado a 1 por del oxígeno. Relación entre Kp y Kc. Puedo relacionarlo, ¿no es cierto? Kp igual Kc por RT. Para este caso, ¿no es cierto? Para este caso va a ser la Kp, Kc por R por T elevado a menos 1. ¿Por qué a menos 1? Porque moles de producto 2 menos 2 más 1. 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos 1. Por eso me queda menos 1. 2 menos 2 más 1 es 3. 2 menos 3, menos 1. Otra, la letra F de ese ejercicio. CO2 gas, CaO sólido, CaCO3 sólido. Tengo gases, tengo sólidos. Pesquiso si está ajustado. Un carbono. 2 oxígenos, 3 oxígenos. 3 oxígenos. Un calcio. No tengo nada que hacer, por tanto, voy a escribir la K sub C. Concentración del sólido no se considera igual a 1. Entonces, en vez de poner eso, le pongo 1. Dividido en la concentración del CO2. Y dejo fuera eso porque también sería 1. Me queda 1 partido en concentración del CO2. Y ese, ¿por qué lo saco? Porque es sólido. ¿Y por qué no puse nada ahí? Bueno, como está arriba, tengo que poner 1. ¿Cierto? 1. Así de simple. Eso es lo que hay que hacer con la expresión de la constante de equilibrio. Escribirla nada más. Ustedes tienen que saber escribirla bien. Esto, hacer este ejercicio.
si tienen que escribirla, no les va a costar, o sea, no les voy a pedir mucho que la escriban, pero si tienen que escribirla, consideren esto. Esto es más que nada general. Vuelvo a repetir, no es nuestro objetivo hacer cálculo de constantes. Generalmente les voy a dar el valor para que lo interpreten. Y por eso es importante que veamos esto. Fíjense bien. ¿Qué necesitamos? Interpretar el valor de las constantes. Si consideramos cierto esto, nuevamente recuerdo que la constante es la división entre la concentración de los productos partido en la concentración de los reactantes. Demos la importancia a las concentraciones molares ahora. Las presiones dejémoslas fuera un poco. Nos vamos a meter con esto nosotros, con las concentraciones. Si consideramos esto, si la constante es mayor que 1, ¿para qué me dé mayor que 1 aquí? El numerador tengo que ser, ¿cierto? Tiene que ser mayor que el denominador, ¿cierto? Tiene que ser 5 dividido en 2. 1000 dividido en 8. 1000 dividido en 900. 0,01 dividido en 0,00001. Todo eso me va a dar más que 1, ¿cierto? Cuando yo divido en la calculadora me da más que 1. ¿Qué pasa? Si es mayor que 1, significa que lo que está en el numerador es mayor que lo que está en el denominador, ¿cierto? Ya, ¿y qué está en el numerador? La concentración de los productos, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, si la constante, siempre que sea mayor que 1, me va a decir que la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactivos. Siempre va a decir eso. 5 partido en 2, 1000 partido en 4, 0,08 partido en 0,02. Siempre va a ser mayor lo de arriba que lo de abajo. Por tanto, si la constante es mayor que 1, el sistema se desplaza para la derecha, ¿ven? Hacia los productos. O bien, significa que en el equilibrio hay más. Predominan los productos por sobre los reactantes. Por tanto, ven, tiene sentido escribir la flechita mucho más larga para la derecha. Porque significa que en el equilibrio, que me lo dice la constante de equilibrio, la concentración de los productos es mayor que la de los reactantes. Caso contrario, ¿qué pasa si la constante es menor que 1 ahora? Para que sea menor que 1, 2 partido en 10. 1000 partido en 5000. 0,08 partido en 0,16, por ejemplo. Significa que lo que está bajo el denominador es mayor que lo que está en el numerador. ¿Qué está en el denominador? La concentración de los reactantes. Por lo tanto, si la constante es menor que 1, el sistema está desplazado hacia la izquierda. Es decir, en el equilibrio predominan los reactantes por sobre los productos. Por tanto, aquí habría que poner la flechita al revés, ¿ven? Mayor para la izquierda y menor para la derecha. Bueno, aquí me faltó la C, la D, ustedes la escriben por ahí. ¿Ya? Eso es lo que significa. Ahí tiene sentido escribir, ¿no es cierto? La flecha así. Y si la constante es igual que 1, ¿cómo me da esto? Esta división me da 1. Bueno, cuando X partido en X. M partido en M, 1000 partido en 1000, 5000 partido en 5000, 0,08 dividido en 0,08. Esto es igual a esto. Es obvio, ¿no es cierto? Si la constante es igual que 1, el sistema tiene equivalencia en la concentración de reactivos y de productos. Significa que la concentración de los reactantes es igual a la concentración de los productos. Por lo que la ecuación debería escribirse bien clarita ahora con las flechitas muy bien ordenaditas, las dos del mismo tamaño. Ven que uno comete errores cuando pone esto aquí, ¿ven? Escribirlo así. Ya el número de la flecha te dice, o sea, el tamaño de la flecha debería decirte quién es el que está en más cantidad. Aquí están los productos, acá están los reactantes y aquí están en igualdad. Mayor que 1, menor que 1, igual a 1. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de la constante, no es tan complicado. ¿Ves? Uno interpreta nada más, ya te da una idea de cómo está esta cuestión en el equilibrio, de cómo es la cantidad de reactantes respecto a la cantidad de productos. Eso te dice la constante. Y eso es lo que deberíamos más o menos nosotros interpretar y tener claro. Pregunta hasta ahora, porque es muy importante esa interpretación. ¿Se va entendiendo, no es cierto? Supongo que sí. Díganme que sí, para que quieran. ¿Y si es 0?
Y si es cero, no va a cero. No debería de ser cero. ¿Cuándo te va a dar cero? ¿Cuándo te podría dar cero? Dime. Un Cuando el producto, denominador es, ¿o no? cuando el denominador es cero, eso significa que no habría concentración de nada ahí. Y eso, y en la reacción no existe un momento en que no haya nada. ¿Me entiendes tú? Siempre va a Sí. haber alguna cantidad de algo. Eso. Es una buena pregunta, pero no se da el caso, mija. No se da el caso de cero. ¿Ya? Bueno, pero no se da. El parámetro que tú tienes para considerar es 1. Mayor 1, menor que 1, igual a 1. Cero no va a existir, por lo menos en esta historia nuestra. Así que tranquilo. Ya. Ahora, principio de Le Chatelier. Aquí hay una cuestión que inventó un caballero de apellido Le Chatelier. No inventó, estudió, ¿no es cierto? Este señor planteó lo siguiente, no sé si se acuerdan del famoso señor Le Chatelier. Tenemos un sistema en equilibrio, ¿cierto? Un sistema que está, una reacción que está ocurriendo y desde afuera nosotros decimos, no pasa nada. Bueno, sabemos que eso es aparente, que de todas formas está ocurriendo una reacción directa y una reacción inversa. Cuando está en equilibrio, ¿no es cierto? Dice que si un factor externo afecta la condición de equilibrio, este sistema va a reaccionar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, es decir, hacia los productos o hacia los reactantes, de tal manera de que pueda restablecer el equilibrio. Es como cuando uno está tranquilo, ¿cierto? Y algo te altera, lo que quiere es volver a estar tranquilo, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna forma. Eso es lo que pasa con este asunto. Así las cosas, teóricamente plantea que si un factor externo afecta a un sistema en equilibrio, el sistema se desplaza en el sentido que contrarreste el efecto alterador, de tal forma de restablecer el equilibrio. Fundamentalmente son 3 los factores que afectan a un sistema en equilibrio: la concentración de las especies, la presión y la temperatura. Vamos a analizar la concentración, la presión y la temperatura considerando el siguiente sistema en equilibrio. Ya, creo que está en la guía, en la guía de ejercicio número 3 o número 4. Hidrógeno más nitrógeno igual amoníaco, ¿cierto? Más 22 kilocalorías. ¿Qué significa esto? Que aparte de formarse amoníaco, se libera calor al ambiente. Eso significa una reacción exotérmica, a fin de cuentas. ¿Cómo se verá afectada la producción de amoníaco? Tendría que faltar un poquito la flecha para este otro lado acá, ¿ya? Pero no la puse, pero debería estar ahí. ¿Cómo se verá afectada la producción de amoníaco? Esa me pregunta. Sí, primero vamos a analizar el efecto de la concentración. ¿Cómo se ve afectado la producción de amoníaco si aumentamos la concentración del hidrógeno o la concentración del nitrógeno? Estamos en equilibrio y le metemos un poquito más de hidrógeno, ¿cierto? Lo sacamos del equilibrio, lo sacamos del reposo aparente. Entonces el sistema reacciona. ¿Cómo reacciona? Si le llega más hidrógeno o le llega más nitrógeno, ese exceso hay que gastarlo. Y si lo gasta, va a formar más amoníaco, ¿no es cierto? Se va a desplazar para la derecha. No sé si me entiende. Se aumenta hidrógeno o nitrógeno, habrá exceso de hidrógeno o nitrógeno. Por tanto, dicho exceso debe gastarse, por lo que el equilibrio se mueve hacia la derecha, favoreciendo la producción de amoníaco. Veamos el caso contrario. Si ahora le sacamos hidrógeno o le sacamos nitrógeno, si disminuye concentración de nitrógeno o hidrógeno, me están sacando algo, me falta. ¿Cómo debo recuperar lo que me sacaron, cierto? ¿Cómo lo recupero? Desde acá, moviéndome para este lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Es decir, si disminuye nitrógeno o disminuye hidrógeno, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda para recuperar lo que me han sacado, lo que me falta. Por tanto, ¿no es cierto? El sistema
pierde la formación de amoníaco en ese caso. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo? Díganme, piensen un minuto. ¿Qué pasaría si aumentara la concentración de amoníaco? Denme un segundo, vengo en 30. Piensen en eso. La pregunta de abajo. Bueno, ¿qué pasa si aumenta el amoníaco ahora? Si aumentamos esto, vamos a tener, ¿cierto?, un exceso de amoníaco. Si tenemos un exceso hay que gastarlo. ¿Y cómo lo gastamos? Yéndonos para la izquierda, ¿cierto? Formando más hidrógeno y amoníaco y nitrógeno. Si aumenta amoníaco, habrá exceso de amoníaco, por lo que dicho exceso se debe gastar desplazándose el equilibrio hacia la izquierda, el equilibrio hacia la izquierda, hacia más nitrógeno e hidrógeno, desfavoreciendo obviamente la producción de amoníaco. ¿Ya? Se movería entonces para la izquierda. Ahí está el efecto de la concentración, ¿cierto? Más o menos. Segundo factor, efecto de la presión. Acuérdense que estos son gases, ¿no es cierto? Por tanto, los cambios de presión van a afectar al sistema en equilibrio. Por lo tanto, miren bien. ¿Qué pasaría, dice, si aumenta la presión total sobre el sistema? El sistema, ¿cierto? Imagínense que un matraz en donde tenemos existiendo amoníaco, nitrógeno e hidrógeno y está en equilibrio, ¿cierto? A una presión determinada. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Por ejemplo, si yo presiono más el tapón del matraz, se va a afectar el equilibrio, ¿cierto? Y miren la analogía que se usa acá, miren qué sencillo. ¿Qué pasa cuando uno va en un microbús? Pongan los microbuses que te llevan de la plaza al estadio, por decir algo así, o de tu casa te lleva para la universidad, por decirlo de alguna manera, cuando acá estamos en clase. Lo que pasa, ¿no es cierto? Generalmente vamos todos ahí atrapados al centro, los que van sentados, bien sentados, y los que van de pie, ¿cierto? Cada vez nos van apretando más, ¿por cierto? Acuérdense que los pilotos ahí lo único que quieren es meter más gente, porque mientras más gente metan, por decirlo así coloquialmente, mejor para ellos, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, mientras más pasajeros adentro, 10 veces mejor. Entonces, cuando empieza a entrar gente al micro, ¿qué es lo que hacemos los pobres cristianos que estamos al medio ahí? Nos corremos para un lugar donde haya espacio. Nos vamos hacia donde, si fuéramos moléculas, vean la analogía, nos iríamos hacia donde hay menos moléculas, ¿cierto? Porque nos están presionando. Y si nos presionan, es que nos queremos ir hacia donde encontremos espacio libre. Es lo mismo que le pasa acá a estos asuntos sistémicos químicos. El sistema se va a desplazar hacia donde haya menos moléculas. ¿Y dónde hay menos moléculas? ¿Para la derecha o para la izquierda acá? Díganme. ¿Dónde hay menos moléculas? ¿Derecha o izquierda? Díganme, pues. No importa que esté mal. ¿Dónde hay menos moléculas? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, pues. Tenemos dos moléculas, 2 moles de moléculas, y aquí tenemos 1 mol de moléculas más 3 moles de moléculas, 4 moles de moléculas a la izquierda. ¿Ven? Por tanto, se va a ir para la derecha, en este caso. Un aumento de la presión hará que el equilibrio se desplace hacia donde haya menor número de moléculas. En este caso, hacia la derecha, hacia la formación de amoníaco. Lo va a favorecer. Porque para acá hay menos moléculas que a la izquierda. Tan simple como eso. Lo mismo que nos pasa en la líquido, ¿ven? Nota, cuando a ambos lados de la ecuación hay igual número de moléculas, un aumento o disminución de la presión no afecta al estado en equilibrio. Por ejemplo, en este caso, tengo un mol de moléculas, 2 moles de moléculas, 2 moles de moléculas. Igual cantidad de moléculas a la derecha que a la izquierda. Si aumenta la presión o disminuye la presión, no se afecta el estado de equilibrio. Ojo con eso, una nota, ¿cierto? Finalmente,
efecto de la temperatura, ¿ya? Acuérdense que para la derecha, en este caso que estamos analizando, la reacción libera calor. O sea, nitrógeno más hidrógeno, ¿cierto? Se forma amoníaco y se libera calor. Es decir, de izquierda a derecha es una reacción exotérmica, se libera calor, aparte de formarse eso. Entonces, ¿qué ocurre? Se aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Como la reacción formó calor, si me llega más calor, por decirlo así, voy a tener que gastar el calor. Entonces, el sistema va a absorber el calor y se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Y si disminuye la presión, Ya, si disminuye la presión, ¿no es cierto? El efecto contrario, estamos hablando acá, ¿no es cierto? Se va a ir hacia donde hay más moléculas. Si disminuye la presión, ¿no es cierto? Se va a ir hacia donde haya más número de moléculas. Esa es la idea. ¿Sí? Si aumenta la presión, se va a donde hay menos moléculas, y si disminuye, el caso contrario para la izquierda. Se aumenta para la derecha, si disminuye para la izquierda. Ahora estamos viendo la temperatura. Si aumenta la temperatura, el equilibrio se va a desplazar en el sentido endotérmico, es decir, hacia acá, hacia donde absorba calor. Porque para la derecha es exotérmico porque libera calor, y para la izquierda es endotérmico, absorbe calor. Hay que entenderlo así. Un aumento de la temperatura desplaza el equilibrio en el sentido endotérmico, es decir, hacia la formación de más nitrógeno o de más hidrógeno, desfavoreciendo la producción de amoníaco, ya que un exceso de temperatura hará que el sistema lo absorba el calor extra, descomponiéndose en amoníaco, en nitrógeno y en hidrógeno. A mí me pasaría, ¿no es cierto?, acá abajo. Lo que pasa es que si hay más calor, hay calor excesivo, el amoníaco se rompe y se forma nitrógeno e hidrógeno. Se rompen las moléculas y forman nitrógeno e hidrógeno, se descompone. Eso es la teoría. Bueno, esta pregunta siempre sale, una pregunta de esta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el sistema en equilibrio? Se aumenta la presión. Yo les muestro esto. Y se aumenta la presión, ¿no es cierto? Se va a ir para donde hay menos moléculas. En este caso, no le pasa nada, porque como hay igualdad de moléculas, ¿cierto? Se queda tal cual, no se afecta. ¿Qué pasa, no es cierto? Si aumenta la temperatura, se va hacia el sentido endotérmico, porque para acá libera calor. Eso, ¿qué pasa si aumenta el amoníaco? Hay un exceso, se va para este lado. Esa es la pregunta, ¿cierto? Siempre es una pregunta alternativa, así que hay que interpretarlo. Y para responder, cuando se enfrentan a esa pregunta, tienen que darle una vuelta a esto, porque lo que yo espero es que, pucha, ¿cómo lo hacemos acá? Bueno, veamos los apuntes, y uno lee, entonces esto le calza por tal razón, y ahí lo discuten y bla, letra D. Eso es lo que espero que hagan, yo se los dije el otro día. Eso, no es tan complicado el cuento. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora, chicas jóvenes? 10:23. 40 minutos, ¿ya tenemos? ¿Les parece? ¿Están cansados ya? Preguntas primero, antes de ir a un quiebre. ¿cómo se Bueno, sabe cuál es el sentido endotérmico o exotérmico de la reacción? tienen que mostrarte. Si yo te muestro esto, si te pongo el calor acá como producto, significa que se libera calor, porque están los productos, ¿cierto? Pero si te pongo las calorías acá, el calor forma parte de los reactantes, significa que absorbió. Para ocurrir, absorbe calor. Si pongo el calor aquí, las calorías acá a la derecha, la pongo los reactantes a la izquierda, es porque es endotérmico, absorbe calor. Si pongo, como en este caso, el calor acá a la derecha, en los productos, se trata de una reacción exotérmica que libera calor como otro producto más. ¿Ya? Que miren la ecuación. O bien se te dice a lo mejor un proceso exotérmico o endotérmico, también se puede indicar en el planteamiento. Pero generalmente se pone acá para que se interprete. ¿Ok? Aquí, bueno, no te digo nada porque tú no puedes imaginar cosas. Si yo te quisiera hacer una pregunta relacionada con la temperatura, tendría que decirte a dónde está el calor acá. Pero cuando es necesario, anotaría una cosa como esta. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, entonces en esa ecuación disminuyó la temperatura.
en este caso acá, Sí, ya, en este caso, la ecuación la pusimos así, ¿cierto? Nos dice que la reacción es exotérmica. ¿Por qué? Porque el calor que se forma es parte de los productos, que se libera calor. Así está ocurriendo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo aumento ahora la temperatura? Voy a estar aumentando el calor, por decirlo, ¿cierto? De alguna forma, voy a estar aumentando la temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Ese exceso de temperatura o de calor va a provocar que la reacción absorba el exceso. Tiene que absorberlo. Que no puede generar más, porque si no puede, si le están dando más temperatura, ella no puede volver a liberar más calor. Tiene que eliminarlo. ¿Y cómo lo elimina? A la izquierda, porque para la derecha favorece la producción de calor, pero para la izquierda lo absorbe. Por eso se llama este lado. Si me dan más temperatura, más calor, exceso de ello, yo tengo que comerlo, absorberlo, atraparlo, y si lo atrapo, me voy para este lado. Ahora, si disminuyo la temperatura, ¿cierto? Para acá yo estoy favoreciendo, ¿cierto? Estoy favoreciendo la producción de calor, estoy provocando o produciendo calor. Si me sacan calor, me sacan temperatura, por decirlo así, veámoslo así, casi lo mismo en este caso, tengo que formar más. ¿Pues cómo formo más? Bueno, yéndome para acá, pues si yo formo más amoníaco, aparte de formar amoníaco, voy a devolver calor al sistema. Porque así, para la derecha, yo formo calor también. Si me lo sacan, debo recuperarlo. ¿Y cómo lo recupero? Yéndome para la derecha. Porque yéndome para la derecha, formo amoníaco y además formo calor. Si me dan un exceso, debo eliminarlo, gastarlo. ¿Cómo lo gasto? Absorbiéndolo y yéndome en caso contrario. Eso habría que interpretarlo más o menos así. ¿Ya? Como digo, son interpretaciones. Y se hace una pregunta por ahí cuando hagamos ejercicios, voy a ver, en la guía debe haber algún ejercicio parecido que te digan. Creo que te dicen eso. Así que, como te digo, voy a mostrarle una pregunta que se relacione con esto. Por ejemplo, por ahí voy a buscar una pregunta que haya hecho en alguna evaluación anterior y les voy a decir, esto es lo que más o menos suelo preguntar, para que se ubiquen más o menos cuál es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se pregunta en una alternativa, por lo general, lo que suelo hacer yo. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillas, chicos? Son las 10:30. Yo me daría unos 20 minutos más, ¿está bien? Sí, ahí le damos a unos 50 minutos después. Ya. Son las 10:30, a las 10:50, ¿les parece? De vuelta. ¿Sí? Díganme que sí. Ya, profe. Voy a cortar en la grabación. 20 minutos más entonces. Bien.